Entonces, bueno, muchas gracias muchachos nuevamente por estar aquí en este espacio. Gracias por ser y estar. Entonces, hoy vamos a tratar un tema bien bonito que se llama la charla interior y la canción psicológica. Entonces, esa es algo muy importante, es como para nosotros como psicólogos autóctonos en los que nos estamos convirtiendo, porque digamos que estas charlas nos van a ayudar a entender un poco no solamente nuestra psicología, sino la psicología de las personas que nos rodean, de cuando alguien viene con su canción psicológica, a poder entender qué es lo que nos está hablando, por qué nos está hablando así, si está hablando el ego o el ser. Y bueno, como raro siempre es el ego el que habla, el que le habla a nuestra mente, el que le habla en nuestro interior, pues hasta que no resolvamos ese conflicto con nuestra 15, con nuestros diablos internos, hasta que no tumbemos esas torres, que eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que se trata esta conferencia, entender que tenemos una charla interior y una canción psicológica que están guiadas por los egos, que son las que nos hacen infelices, incapaces, nos vuelven autoconsiderados, nos vuelven, bueno, nos entregan en todo uno, en unas charlas equivocadas, pues sí. Y bueno, entonces eso es como la causa, entender que la causa, pues entender que son que esos egos se apoderaron de nuestra mente y que esos egos nos están hablando en todo momento. Entonces, ¿de qué se trata esta charla? De poder ubicar esa, eso que nos dice el ego y poder empezar a tumbar esa torre, pues. Tumbar la torre, tumbarnos las torres, y esta es una charla que va a ser un poco fuerte y sin compasión, pues. Bueno, sin compasión, aunque yo soy muy compasivo realmente, a veces pienso que necesito ser más duro en mis palabras, ser más directo, pues, aunque he tratado de ser lo más claro, pero es que a veces, bueno, a veces uno... hoy vamos a entender por qué a veces uno no es tan fuerte con las personas, ¿cierto? A veces pues las personas buscan es quien les diga lo que quieren oír, quien escuche su canción, su charla interior y le diga, uy, sí, usted es un pobrecito y no, venga, yo lo consuelo y pues la verdad es que no, pues no es nuestra función, pues nosotros como buscadores, como guerreros del camino, como buscadores de la verdad, como seres que queremos esa autorrealización, pues no nos podemos permitir y pues la verdad tampoco le podemos permitir a las personas, pero entonces creo que sí también hay que tener un cierto tacto para decir las cosas. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de eso, de esa charla interior, ese ego, cómo nos habla, cómo se vuelve una causa errada en nuestro actuar, en nuestra vida, pues porque eh, si vemos el mundo, digamos, de la creación, el rayo de la creación, eh, digamos, voy a empezar desde el mundo causal, aunque antes del mundo causal hay otros mundos espirituales más elevados, pero hablemos de que todo empieza en el mundo de las causas, luego viene el mundo mental, ¿cierto? En ese plano mental, luego va al plano astral y luego se refleja en el mundo físico. Entonces es muy importante entender que esta charla interior es la que nos hace quienes somos, ¿sí? Si yo me la paso diciendo, hablando mal de mí o hablando mal de los demás, y pensando, ¿sí? Esta charla pues es tanto interior como exterior. Si a veces eh,
con las palabrerías vanas, las charlas ambiguas, con esas pláticas perjudiciales que no conducen a nada, que son dañinas, que son absurdas. eh, Empezamos con toda una conversación interior equivocada. Entonces, en la gnosis, en los caminos gnósticos, y no solo en los caminos, pues en, digamos, esotéricos, llamémoslo, del conocimiento del ser y de la interiorización, pues siempre nos hablan del silencio interno, ¿cierto? Entonces, este silencio interno es muy importante para que, esta práctica es muy importante para poder silenciar esa charla interna. Porque esa charla interna pues es la que no, define todos mis patrones de conducta, esa charla interna es la que define todo mi vida, mi presente, mi futuro, y ha definido todo mi pasado. Y si yo no cambio esa charla, o si yo no aprendo a silenciar mi mente, no voy a poder entrar en estados más elevados del ser. No voy a poder cambiar, no voy a poder iniciar nada, porque siempre va a estar ahí la 15 con su falsa autoconciencia, encadenando mi autoconciencia y mi subconsciencia, y siempre expresándose de manera falsa, haciéndose pasar por mí. Entonces, esto todavía tiene conocimientos mucho más profundos y, por ejemplo, don Juan Carlos Castaneda le habla de la mente foránea, le dice, durante millones de años hemos sido invadidos por una mente foránea, una mente que vino de, digámoslo, otro planeta, otro plano, de otra galaxia, hace millones de años, pues, hace millones de años entraron en nuestros antepasados y bueno, nuestros antepasados lo aceptaron y ahí está, ahora está dentro de nosotros. Entonces nosotros que somos seres que ya estamos despertando en nuestra conciencia, pues no debemos aceptar esos acuerdos, viejos acuerdos que hicieron nuestros antepasados, y estamos hablando de antepasados de hace millones de años, pues de hace miles de años. Eh, pero pues hay que darnos cuenta de que existe esa mente foránea, una mente que no es la nuestra, un ego pues, que no somos nosotros, que no revela nuestro propio ser, que no nos deja ver el Dios interno, que no nos deja realizarnos como Cristos en este planeta, y que nos mantiene dominados, siempre encadenados al mundo de la tercera dimensión, deformado pues, ¿sí? Entonces esos falsos pensamientos, eso es lo que está simbolizado por esa estrella de 5 puntas invertida en el diablo, donde es la deformación de la mente. Entonces la mente siempre está pensando desde puntos de vista equivocados, desde la imperfección. La mente no conoce la perfección, pues la mente de 15, la mente changoleón, la mente, la falsa mente. Entonces, cuando este proceso de pensar y pensar es algo que nos agota física, mental y espiritualmente, consume toda nuestra energía. Y bueno, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Cuál es esa charla interior? ¿Sí? Empezar a eso significa autoobservarse, ¿sí? Para poder llegar a entender qué es esa charla interior, tenemos que observar, autoobservar nuestros pensamientos, autoobservar nuestros actos, autoobservarnos en todo momento. Si yo no empiezo con esa autoobservación, pues no voy a poder darme cuenta de esta mente ego, pues. Y bueno, nosotros ya estamos en este camino, tenemos la esperanza de descubrirla, desmantelarla y eliminarla. Pero bueno, hay muchas personas que no, que ni siquiera hoy en día uno habla con personas de 30 40 50 años, hasta 60, y uno les habla de estos temas y es algo nuevo para ellos. Nunca habían pensado en que hay algo que habita una mente ego que habita dentro. Siempre sienten, no, es que yo soy así,
es que este soy yo, es que es que soy hombre y los hombres no somos perfectos. Entonces ahí esa es su charla interna y esa es su excusa para nunca hacer nada, pues, ¿sí? Entonces, los métodos esotéricos, los métodos de conocimiento interno, los métodos gnósticos, ¿sí? Digamos que todo esto es la misma definición. Digamos, todas estas ramas o todas estas fuerzas o escuelas que buscan el conocimiento de sí mismo, nos hablan del silencio interior. Entonces hay que agotar ese silencio interior. Va más allá de simplemente amarrar la mente para que no hable y esforzarla a todo costo para que deje de hablar. Hay que, digamos que hay que agotarla, más bien hay que agotarla con buen pensamiento. Hay que pensar, agotar intencionalmente ese pensamiento con meditación, mucha meditación. Y cuando ya uno entra en esa meditación es algo que pasa, el silencio interno es algo que llega tranquilamente, pues digamos. Yo he visto a medida que he avanzado en la meditación y en las diferentes técnicas, porque a veces le dicen a uno medite, joder, medite, medite. Y uno, uy, sí, medite, medite, pero cuando uno se va a ver meditación, ponga la palabra meditación en YouTube o en cualquier parte, y van a estar millones de técnicas, de personas, de cosas, que meditación guiada, que meditación para esto, que meditación para aquello, que meditación así, trascendental, activa, pasiva, de alfa, beta, no, eso hay meditaciones para todo, mejor dicho. Entonces, es difícil, entonces digamos que mediante ahí uno va sintetizando poco a poco, va encontrando como las mejores herramientas. La meditación es una herramienta, pero es una, es una herramienta de muchas formas. Entonces, uno tiene que empezar a buscar la herramienta apropiada para hacer el proceso. Yo hoy en día, digamos que es una meditación, la meditación que hago se comprende en varias etapas. No es que yo me siento a meditar y ya tengo la mente en blanco y me quedo así una hora, no. Digamos que empiezo por un tema de introspección, de empezar a sentir mi respiración, sentir mi cuerpo, sentir mi corazón, cómo están mis emociones, cómo me estoy sintiendo, en qué hay en mi mente, qué la ha estado rondando. A veces a veces hay pensamientos que le rondan y le rondan y uno no se da cuenta. Entonces en ese momento de meditación uno se sienta a eso, a pensar qué está pensando, a pensar el pensamiento, qué es lo que hay en mi mente, por qué, y esto qué, cómo me está beneficiando o no me está beneficiando. Entonces, primero hago como eso, luego hago una parte reflexiva donde empiezo a reflexionar, donde empiezo ya a entrar en una reflexión de lo que estoy haciendo, ¿sí? Todas las meditaciones, todo tiene que tener un propósito. Entonces hay que darle un propósito, hay que decir, bueno, estoy meditando porque de pronto tengo alguna preocupación, entonces quiero liberarme de esa preocupación. Estoy meditando porque estoy triste y quiero dejar de sentirme triste. Estoy meditando porque estoy en un momento de desesperación. Entonces quiero dejar de sentir esa emoción, quiero controlar mis emociones. Puede haber también introduzco un momento, no tiene que ser horas, de a 10 5 minutos, que la mente es algo tan difícil de domar, pero no imposible. Entonces a veces uno empieza con 5 minutos de reflexión, 5 minutos de introspección, 5 minutos eh, de eh, recapitulación, por ejemplo. Si fue algo que hice, si fue algo que pensé, es volver a recapitular un momento,
recapitular momentos, recapitular sueños, recapitular instantes, recapitular un poco para empezar y ya luego de que tú haces todo eso, ya vas entrando en relajación, cada vez en más calma, hasta que simplemente el silencio hoy en día es algo que para mí ya llega, simplemente no tengo que forzar mi mente, pero para esto ya hablo de más de un año dándole juicioso casi que 3 veces al día, eh, casi sin falta, pues a veces uno no puede, pues definitivamente no se puede, pero hay que intentar. Igual es algo que hay que implementar también en tu estado activo. Uno siempre, pues claro, en su estado pasivo uno tiene que encontrar un sitio silencioso donde solamente vaya a hacer esa práctica, pues que todo sea bien armonioso y en silencio y todo eso. Pero uno también tiene que aprender a estar meditativo en un ambiente de ruido, en un ambiente de, de, de tensión, cuando ustedes vayan en un bus, en la calle, donde sea, ustedes también tienen que adquirir esa capacidad de poder controlar la mente, de poder visualizar, observar, contemplar lo que está pasando, ¿sí? Cuando uno es una persona observadora, todo lo que te rodea es tu maestro, ¿sí? Entonces, uno empieza a mirar los mensajes del universo. A veces uno mira un pájaro volando y uno dice, ¿qué me querrá decir el universo? ¿Hacia dónde voló? ¿Hacia el este? ¿Hacia el oeste? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el sur? ¿Qué horas son? ¿Es en la mañana, en la madrugada? ¿Cómo están las nubes? ¿Cómo está así las personas? ¿Por qué están caminando? O sea, porque todo eso son mensajes, pero se necesita mucha meditación, mucha concentración y mucho silencio en ese momento. A veces también porque si usted empieza a pensar, pues digamos que a veces se le vuelve eso en su propia canción o su propia canción psicológica o en su propia charla interior. Entonces, primero hay que buscar ese silencio y a veces usted puede ir caminando y en silencio, ¿sí? Entonces, es algo que desde la antigüedad, de todos los métodos chamanísticos también y los métodos taoístas, los métodos hindú, los métodos, bueno, estas grandes y sabias ciencias tienen este conocimiento del silencio, de la importancia del silencio interior. Además, recordemos que el silencio interior es esencial para poder contactar con nuestro instructor interno. Si no hay silencio interior, no puedo contactarme pues con el instructor interno, porque si siempre está la mente hablando, entonces hay una frase que yo he visto que a mí me gustó mucho y me gusta hoy en día pensar así, y es entender que el que habla, la mente que habla, no soy yo, pero a la vez usted hay una mente que está escuchando, ese que escucha, ese sí soy yo. Entonces, cuando usted está en silencio, pues usted ya deja de escuchar al ego, adiestra su mente, ¿cierto? Y adiestra su mente aquí como el loco adiestra al perro, pues este perro es un perro ya maestrado, adiestrado. La mente no es algo que hay que eliminar, eso es imposible, la mente es una herramienta supraconsciente, ¿cierto? Que nos enseña la autoconciencia. Entonces, algunas doctrinas dicen pues que no, que la mente hay que eliminarla, pues. No hay que eliminarla, hay que convertir este diablo, este chango, hay que convertirlo en este perro, ¿sí? Entonces, este chango que siempre me está hablando, que siempre me está haciendo pensar mal, tengo que convertirlo en esta mente que está afuera, ¿cierto? Que yo domino, que me sirve a mí y que pues soy yo el que la he adiestrado, pues, ¿sí? Y es blanco porque además es puro, ¿sí? Diferente a este, pues que ya es un poco más oscurito, güey. Entonces, entender ese silencio interno necesario también para contactar con ese instructor interno.
Entonces, cuando uno quiere practicar, tiene que, pues, si hay algo, alguna persona, algún suceso, algún asunto, alguien me contó, que alguien me dijo, hay que tratar de salir de esos círculos viciosos del chisme, de hablar, de permitir que las personas hablen mal y todo eso. Tenemos que salir de eso. Tenemos que salir de todo eso si queremos progresar en este camino. Entonces, bueno, hay que parar ese discurso íntimo. Entonces, hay que aprender a callar no solamente la mente, la lengua interna, sino también la lengua externa. Entonces, volvámonos más callados, más elocuentes, más que nuestra palabra tenga un propósito y que ese propósito sea transformador y constructor. Yo me he visto, mira, a veces por hacer un chiste simple, un chiste, por hacer cualquier comentario X, me he visto envuelto digamos, en situaciones que no son necesarias, que no son útiles, que no son... Y uno dice, no, pues por un chiste, ahora tampoco es que nos volvamos los serios y que no... Pues, es como darle su sitio a todo, es darle su momento, su sitio, saber con quién, porque no con todo el mundo. Cada persona tiene su propia canción y su propia charla interna. Entonces, si usted le dice algo que para usted puede ser inocente y no se lo puede estar diciendo con mala intención, pero por la misma charla interna de esa persona que está guiada por sus egos, por su es que yo soy un pobrecito, es que a mí todos me maltratan, es que yo, mejor dicho, entonces uno termina hiriendo a otra persona sin querer queriendo. Entonces ahí es donde uno tiene que, antes de hablar, antes de lanzar la piedra, antes de lanzar la flecha, antes de darle una dirección consciente, ¿cierto? Entonces, bueno, eso, digamos, la gente se envenena a sí misma. Hay mucha gente que a veces se callan exteriormente, no le dicen nada a la persona, pero por dentro, mejor dicho, desollan vivo al prójimo, mejor dicho, inventan, calumnian, sale esa mente venenosa, malévola, y eso produce una confusión. Eso es algo que le pasa mucho a las personas celosas, por ejemplo. Eh, de pronto la persona no le dice nada a su pareja, pero por dentro está, no, eso con quién estará, eso estará, mejor dicho, y se llenan su propia cabeza, su propia mente, la dejan infectar. Entonces hay que observarnos, observar nuestra mente en todo momento. Seamos acechadores, acechadores de esa mente foránea, de esa mente ego, para dejarle de dar de comer y para, pues de esa forma vamos a empezar a eliminar muchos egos también. Entonces cuando uno observa esa charla interior, pues esa charla interior está hecha de mentiras o de verdades a medias, ¿sí? Usted a veces habla con una persona, yo he hablado a veces a uno lo consultan, no sé, una pareja, y entonces una persona dice, y no, es que yo sí hago y yo doy y la otra persona dice que no, ¿sí? Pero si uno le pregunta, es que todavía no solamente le cuentan a uno lo que le conviene, y se hacen ver las víctimas, ¿cierto? Como para que uno esté a favor de ellos, pero pues uno tiene que volverse un psicólogo autóctono y entender que siempre, pues si no es una persona consciente, si es una persona ego, siempre hay algo que la persona no va a contar, siempre hay algo que la persona va a ocultar, siempre hay algo detrás. Entonces uno tiene que empezar a ver y empezar a investigar y empezar a examinar
a la persona y indagar. A veces, y de hecho estos días en la familia, pues uno escucha historias. Entonces le cuentan a uno la historia, no, es que el marido le hizo y le deshizo y no sé qué, y uno, si es familia de uno o si es alguien cercano a uno, pues uno, eh, digamos que el primer impulso del ego es ofenderse, uy, ¿no? Hablar mal y desearle el mal a la otra persona y ojalá el karma le llegue y le haga y le quite y le... Pero ahí es donde uno tiene que parar, volver atrás, quitar, eliminar todos esos pensamientos, dejar de expresar esos pensamientos y de pronto empezar a pensar, bueno, esta persona está diciendo que le hicieron, pero ¿será que esta persona hizo algo que no me está contando para que esa persona le hiciera tal cosa? Entonces toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Entonces volvernos esos propios psicólogos autóctonos de poder tanto hacerlo en mí mismo, siempre, ¿cierto? Esto es para mí mismo, pero también es la forma en la que nos vamos a poder relacionar, porque nosotros no podemos ser y no somos hombres ni de montaña, ni de selva, que estamos allá aislados de todo el mundo y no sabemos nada de nadie y vivimos solamente en nuestro mundo, sino que sí o sí estamos en este mundo, pues estamos en el cuarto camino, estamos en el camino del hombre astuto, y el hombre astuto pues se sabe relacionar, sabe ser imparcial, sabe ser objetivo. Entonces eso se necesita pues todo un desarrollo y toda una autoobservación primero para poder también verlo, visualizarlo en las personas. Entonces a veces nuestra vida emocional, nuestras emociones que después suben a nuestro pensamiento, se fundamentan en la autosimpatía. Entonces, eso es un ego también. La autosimpatía, eh, la auto, la autocomprensión, esa autocompasión, ¿sí? Esa autosimpatía es nociva porque entonces siempre yo soy un pobrecito y es que yo he sufrido y usted no sabe todo lo que yo he pasado y usted no se imagina por lo... No. Entonces la gente se vuelve autosimpática y entonces esperan que siempre la gente que le rodea pues lo trate igual, ¿cierto? De la misma forma, no, sí, usted es un pobrecito, no. No, cuando usted le dice a otra persona, usted no es un pobrecito, usted es un 15 pues que vive en sus egos y que necesita es salir de su estado ego para poder evolucionar en el camino. No les gusta, se sienten heridas, se sienten ofendidas, se sienten resentidas y juepuchis, desarrollan esa antipatía y ahí es cuando ya a usted ya no le cae bien a la gente. Entonces, por eso hay que saber decir las cosas porque si no vamos a ganarnos enemigos y odios innecesarios. Igual debemos desarrollar la compasión por el otro, el amor por el otro. Debemos intentar ayudarle al otro y eso también significa cuando una persona está muy 15 pues no le puedo entrar de lleno diciéndole usted es un ego y tiene que cambiar, sino tiene que empezar a llevarla, preguntarle, así para que la persona misma se vaya autorrespondiendo y vaya diciendo, oiga, sí, yo he vivido en esta charla interna toda mi vida y no ha sido buena y es que no es buena, pues. Porque esas charlas internas pues nos hacen narcisistas. Entonces, es que lo que yo pienso es lo que es y eso es irrefutable, irrebatible y nadie puede decirme que sí o que no. Entonces, es nocivo, es muy nocivo. Tenemos que empezar a salir y ayudarle a las personas a salir de ese estado. Pero para eso necesitamos comprensión y simplemente enseñar el conocimiento,
ese es el fin de estas charlas. Algo que me gusta de estas charlas es que se vuelven algo impersonales. Entonces es diferente si yo le digo a alguien directamente, así yo le envío el video, mire este video y ya. Si se quiere ofender, pues no se lo estoy diciendo a usted, pero si se quiere ofender, pues bueno. Entonces, mientras uno se embotelle en esa autosimpatía, pues no, el desarrollo del ser es imposible, pues. Porque el ser, digamos que la autosimpatía es la identificación con todo lo que me rodea. Yo me identifico. Entonces me identifico con esto, con este problema que me pasó, me identifico y es que eso me pasó y tengo ese problema y eso es de lo peor y nadie se imagina qué es eso y es que nadie ha pasado por lo que yo he pasado y es que nadie, entonces el ser así no puede desarrollarse porque siempre va a estar ese ego ahí. Entonces, como les decía, pues debemos tumbar esas torres, tumbar esas torres, tumbar esas torres. No es solo, digamos, la clave 16 de la torre. Está relacionada en el rojo con Marte. Bueno, esa es la clave que representa Marte y Marte está regida por Aries, que Aries es toda la región de la cabeza, rige la cabeza. Entonces acá tenemos la relación. ¿Y qué significa esta clave del emperador? El emperador es la razón. Entonces yo tengo que empezar a dejar esas infrarrazones, ¿cierto? Dejarme de dar a todo momento esas razones de que mi vida es así por esto y esto y esto, y empezar a darle un orden a mi vida. Entonces, si su vida es un desorden, pues es porque le falta más Marte en su vida, le falta tumbar todas esas torres para llegar al orden cósmico, para llegar al orden físico, astral, mental, causal, cósmico, pues. Entonces, para poder llegar a ese orden y entender cuál es mi función dentro de esta sociedad y dentro de esta existencia, tengo que darle orden a mi pensamiento. Y ese orden en el pensamiento es lo que llamamos razón. Y la razón, pues, cuando está a favor del ser, es una suprarrazón. Entonces, esto ya no tiene nada que ver conmigo solamente, no es un tema personal. Cuando uno ya se conecta con el ser, todos sus actos no son para usted solamente, ¿sí? Sino que son también para ayudar al prójimo y para ayudar pues a la humanidad completa, pues. Es que tenemos un papel cósmico, todos tenemos un papel a nivel cósmico. Nadie de los que está aquí, ninguno de los presentes, nadie que me vea en esta charla, es eso que le llaman, no, es que yo fui un hijo no deseado. Esa es una a veces uno escucha a la gente, no, es que mi mamá no me deseaba, es que mi papá no me deseaba. Si entendemos que si estamos aquí es porque Dios Padre, Dios Madre y la conciencia crística, ellos nos desearon y por eso estamos aquí. Entonces somos la voluntad de Dios. Entonces empezamos a abandonar esas falsas ideas de que es que a mí no me querían, que es que no soy querido, que es que a mí no me quieren, que es que yo soy feo, que es que yo no vine a nada, que es que mi vida no tiene propósito, que es que todo esas son las falsas torres en las que el ego se mete y que nos hacen esa charla interna. Y el problema de esa charla interna es que está ahí todo el día, está ahí está esa charla. Entonces necesitamos aprender que necesitamos aprender a ponernos desde un punto de vista ajeno también, ¿sí? A veces juzgamos simplemente desde nuestra posición y desde nuestra posición puede ser para su razón consciente, pues puede ser que está bien, pero nos falta ponernos en el lugar de los otros, nos falta ponernos en el lugar de los demás. Póngase en los zapatos del otro, póngase a pensar cómo está pensando el otro, por qué está pasando el otro, cuál ha sido la vida del otro, ¿sí?
Eh, Uno no escoge el ego, muchachos, esto es lo que les digo, el ego es algo, uno no escoge, uno no dice, ah, me voy a volver un ego. No, el ego ya uno desde que nace ya en su envoltorio astral, en su envoltorio seminal, pues en el envoltorio energético, ya vienen los egos que hemos cultivado desde vidas anteriores, vienen los egos que hemos cultivado de varias existencias, de 7 existencias. Entonces, a veces, y eso me he dado cuenta, y mi hija me ha ayudado mucho en ese entendimiento. Ella solo tiene 5 años, pero yo en ella ya veo muchos egos. Y claro, uno puede pensar en un principio, en algo estoy fallando como padre si mi hija está desarrollando tantos egos, pero hay otras cosas que yo digo, no, definitivamente esto yo no se lo he enseñado, esto ya lo trajo ella de alguna forma. Entonces hay que entender de que desde niños ya están desarrollando, entonces esos egos que vienen desde otras vidas, pues mientras que el niño va creciendo, la personalidad se va desarrollando y en esa personalidad se van integrando esos egos que venían de otras vidas, de otras existencias, y ya cuando llega a grande, pues ya les da vida y vía libre a todos sus egos. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a observar, a ponernos en la posición del otro, de que el otro pues por desconocimiento no ha podido reaccionar. Entonces a veces tenemos que ser ese psicólogo que haga reaccionar a las personas. Tratemos de ser llevar el mensaje, tanto el mensaje crístico como el mensaje del ser. Entonces uno es cumplir lo que dice en Mateo 7:12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces tenemos que, digamos, hazle a tu prójimo lo que quieres que te hagan, ¿sí? Entonces ayuda, ponte en sus zapatos, dale la mano, y si no puedes darle la mano, ni puedes ayudarle, ni tienes con qué, por lo menos no le molestes, ¿no? Por lo menos no molestemos al otro, pues. Si no nos sentimos capacitados para ayudar, por lo menos no lo jodamos, pues. Bueno, entonces, aunque somos a veces nuestra sinceridad oculta malos tratos por dentro, entonces aquí también hay que hablar digamos, de la sinceridad. Hay gente que dice, no, es que yo le voy cantando la tabla al que sea, yo le digo la verdad y yo no necesito ocultar nada, y si le caigo bien, le caigo bien, y si le caigo mal, de malas, y si... Entonces, esto también es un concepto errado, pues esto también es parte de esa charla interior de que yo, mejor dicho, yo soy sincero y yo le digo la verdad que sea en la cara, pero no sabe hacerlo con respeto, no sabe hacerlo con amor, no saben hacerlo con contacto, ¿sí? Entonces, eso tampoco es bueno, pues a la final eso es otro ego, ¿sí? El ego de la verdad, digámosle así, ¿no? Hay personas que sí, son muy sinceras y son muy espontáneas, hay personas que son muy espontáneas en su hablar, en su actuar, pero como no han limpiado sus egos, su espontaneidad resulta incomodando, ofendiendo y respetando a otras personas. Entonces, está bien ser espontáneo, pero cuando usted ha cultivado otras virtudes, ¿sí? La virtud del respeto, la virtud del amor, la virtud de la comprensión, la virtud de la empatía, ¿sí? Pero cuando yo no he cultivado esas virtudes, pues digamos que decir la verdad, no, es que yo le digo la verdad a todo el mundo, entonces veo, oiga, usted es todo feo, usted esos zapatos le quedan mal, usted... Entonces también resulta volviéndose es metiches, pues usted, como que ya usted quién le preguntó. Entonces, todo eso hay que empezar a equilibrar, entender que cada palabra, si no es para construir, si la verdad que tengo por decir no es constructiva,
pues no la diga, pues no, no, digamos que a usted más allá del otro le interesa es usted mismo. Entonces, examínese, autoobsérvese, ¿sí? Y bueno, deje de pensar en el otro. Eso nos va ayudando. Entonces, eso nos va llevando a que esa charla interior que yo tengo cada día conmigo mismo, que esa charla interior es que cuando uno ve la rutina de las personas desde que se levantan y ya están viendo noticias. Y las noticias pues no le hablan de nada bueno, ya le hablan de robos, de muertes, de masacres, de traición, de desfalcos, de deshonor, le están hablando de mil cosas negativas. Entonces eso hace parte de su charla interna. Hoy en día con tanta politiquería que hay, a mí me gusta ver a veces, pero es para ver esto que es de esto que estamos hablando, la charla interna y la canción psicológica que se cuentan las personas, que se cuentan los políticos, que se cuentan la sociedad. Es una forma de autoobservación, pero no hay que perder mucho tiempo en eso. Pues usted con que vea un video de un politiquero de 5 minutos ya usted se da cuenta de sus egos. Mucha gente hoy en día se ofenden con todos y que se robaron 70.000 millones, que una cosa y que la otra. Ah, pues a mí sí, a mí no me han robado 70.000 millones, pues. Sí, se los robaron, sí, se los robaron, pero a mí la verdad que se los hayan robado, que no se los hayan robado, a mí pues no me... O sea, no debe ser algo que a mí me... O sea, a mí no me están quitando nada. Obviamente uno no, pero piensa en los pobres niños que se quedaron sin internet, sin sus recursos. Digamos que sí, pero no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué me voy a llenar de odio? ¿Para qué me voy a llenar de resentimiento? ¿Para qué me voy a llenar de esas emociones negativas con un político ladrón que no me va a solucionar nada, que no me va a dar nada, que solamente a quién le va a hacer daño? A mí. Esas emociones negativas me van a hacer daño a mí. Entonces uno tiene que ser muy cauto por eso, en lo que ve, en lo que no ve, en lo que le da a su mente, porque eso empieza a alimentar esa canción psicológica. Entonces aquí la gente, usted habla con la gente y la canción psicológica es que el gobierno, es que la policía, es que nos tienen así, asá, es que todos están contra nosotros y nosotros somos unos pobrecitos y no nos quieren dejar surgir y una cosa y la otra y yo no trabajo por eso, porque me quitan, porque me toca, porque... Entonces ahí viven en su autoconsideración, pensando que lo que pasa por su mente está bien y bueno, obviamente se unen las masas para ayudarse a cantar esa canción psicológica. Entonces se unen, sí, es que sí, nos están haciendo y nos están jodiendo y nos están... Bueno. Entonces, entonces como les digo, el cuarto camino es el camino del hombre astuto. Entonces, nosotros como seres astutos eh, ya sabemos manejar esas situaciones. Eh, bueno, eso no, vamos a decir lo que dijo Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces que ahí sí como quien dice, si evadir impuestos es del César o es de Dios. Bueno, ustedes ya se responderán. Entonces hay que salir de todos esos falsos estados de la conciencia, hay que salir de esos falsos estados del ser, hay que salir de esa falsa mentalidad que está guiada por el ego y darle orden a nuestra vida. Y ese orden pues se consigue mediante tumbando las torres. ¿Sí? Hay que tumbar todas esas torres del ego, eliminar nuestra falsa autoconciencia, nuestra falsa subconsciencia. Porque esto es muy importante, señores, porque esa charla interna va a alimentar mi subconsciencia. Y recuerden que en la subconsciencia,
todo lo que yo piense, todo lo que yo diga, todo lo que yo haga es como una semilla. Entonces la subconsciencia es la tierra fértil que todo lo que yo siembre ahí va a nacer. Entonces si yo me la paso pensando cosas negativas van a suceder. Cosas negativas se van a ver reflejadas en mi vida. Cosas negativas voy a materializar en mi vida. ¿Sí? En cambio, si yo empiezo a cambiar esos pensamientos por pensamientos elevados, pensamientos ordenados, pensamientos eh, autoconscientes, ¿cierto? Entonces voy a poder cultivar a sí mismo autoconciencia y subconsciencia. Entonces, mediante esa autoconciencia voy a cultivar en mi subconsciencia todo lo que yo quiero ver reflejado en mi vida. Entonces es importante. Entonces lo importante en esta charla es entender y empezar a observar cuál es esa canción psicológica que yo me estoy contando. Muchas veces yo he hablado con personas que su canción psicológica desde que las conozco hasta la fecha pueden haber sido más de 10 años. Su canción psicológica es la misma y su canción psicológica puede ser es que a mí me hicieron una brujería y yo por eso no puedo hacer, no me va bien en nada, no nada, mejor porque le hicieron una brujería. Y esa es la canción que se llevan contando toda la vida, pues. Entonces no surgen y no salen de ahí de su canción. Entonces llega otra persona y le dice, uy, sí, no, eso es terrible, no, eso, y entonces le alimentan su canción psicológica, entonces la persona sigue con su canción para toda la vida. No, es que eh, a veces la gente que ya empieza en estos caminos y conoce la ley del karma, entonces dice, ahora todo se vuelve el karma. No, es que yo debo tener un karma de otras vidas. No, es que yo debo tener karma de esto y entonces ahora el karma es su canción psicológica. Entonces, todo es su karma, todo es karma. Entonces hay que entender que claro, todo es una causa y efecto, pero si somos conscientes, a la vez que se dio la información del karma, también se dieron las técnicas para negociar el karma. Entonces la gente, la mente a veces se queda solamente con que, uy, no, es que el karma y el karma y a mí todo lo malo que me pasa es porque karma y tengo que pagar el karma y el karma, pero nunca nadie, no se puede, oiga, ¿verdad que también hay una parte que nos dicen que el karma se puede negociar? Voy a empezar a hacer las técnicas de negociación del karma, voy a empezar a hacer los traslados de fondos del dharma y karma y voy a empezar a hacer todas estas prácticas para salir de eso, ya. Para salir y para pagar y ya ponerme al día con la ley y empezar mi camino recto, pues. Entonces la gente a veces se queda o las personas se quedan en su canción psicológica, es que cuando yo era niño me maltrataban mucho, cuando yo era niño me violaron, cuando yo era niño me dijeron, me insultaron, me hicieron, me deshicieron y ya. Y esa es su canción. Y esa es su canción y esa es la canción que se cuentan todos los días. Entonces, esto es de esa forma, no podemos salir de nuestros estados mentales inferiores, no podemos empezar el camino. Entonces, el camino se empieza, la clave de todo de esto, de cómo dominar, es esta, la fuerza. Esa fuerza es el dominio del león, entonces es el león veámoslo, puede ser como el ego. Entonces, ¿qué está haciendo? Nuestra autoconciencia y nuestra subconsciencia está dominando la expresión del ego. Entonces ya no... ¿Y cómo lo hace? Lo bordea con sus rosas, que qué significa esa corona de rosas, el amor, eso es el amor. Entonces, cuando entendamos que el amor es lo que nos va a sacar de esos falsos estados de la conciencia. Cuando uno ve el tableu tarot, lo ve así. Así están estas cartas, son así. 15
8 y 1. Entonces ahí nos está mostrando que empezamos desde acá, dándonos cuenta que tenemos ese ego y que ese ego tiene dominada nuestra subconsciencia y nuestra autoconciencia. Luego por métodos subconscientes empiezo a dominar ese león y empiezo a obtener fuerza, y esa fuerza luego ese león se convierte aquí en la vestidura roja de la autoconciencia. Es el deseo. Los deseos es algo que siempre, digamos, que están latentes. ¿De dónde empieza todo este tema del ego? O que, digamos, el deseo. El deseo es la base del sufrimiento. El deseo son los apegos, y esos apegos son la base del sufrimiento. Entonces, ¿qué nos dice la autoconciencia? Yo puedo tener esos deseos, pero los puedo tener ya controlados, los puedo tener ya sublimados, y los puedo tener aquí como están en las rosas. Las rosas son nuestros 5 sentidos por medio del cual yo experimento todo el mundo. Entonces cuando yo cultivo mi jardín, porque vea que aquí tiene las rosas y los claveles están sembrados, entonces él no los corta. El problema de nosotros es que cortamos la rosa y no la quedamos y es mía y tan bonita que es, y no nos damos cuenta que nos estamos espinando las manos, pues. Entonces a esas rosas hay que disfrutarlas, hay que amarlas, hay que observarlas, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, tenemos que observarlas, pero con autoconciencia, sin arrancarlo, sin ningún exceso, simplemente con el disfrute del momento presente, y ya lo dejo ir, ya dejo ir ese deseo, lo domino, lo sublimo, lo transmuto. Y empiezo a darle expresión. Sobre esta clave por encima está la supraconciencia. Entonces de la autoconciencia está la supraconciencia, y ya la supraconciencia, esta vestidura roja, ahora se convierte en este perro blanco. Entonces el perro blanco pues ya está siempre presente, pues se convierte en el ayudante, en el amigo fiel de la supraconciencia, el intelecto. Esto es el intelecto, entonces, que está purificado. Entonces, cuando yo voy purificando, ¿y cómo hago esa purificación? Volvemos a los 3 factores de la revolución de la conciencia: muerte psicológica, nacimiento espiritual, sacrificio por la humanidad. Para purificar tengo que darle muerte psicológica, muerte a todos mis egos, pues transmutarlos, matarlos, pues. Sin embargo, pues recuerden que en los conceptos de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tengo que transformar todos mis pensamientos, mis actos, mis palabras en algo superior, en algo consciente, en algo autoconsciente, para poder salir de esa canción psicológica, para poder dejar de contarme la misma mentira que no me ha dejado avanzar en estos mundos, en este mundo, ¿sí? No, es que yo soy de familia pobre, entonces me tocó ser pobre, ¿sí? No, es que me maltrataron, es que me dijeron, es que me ultrajaron, entonces por eso yo no puedo confiar en nadie, por eso yo no puedo. Entonces, eso crea un sentimentalismo. Entonces, los sentimientos son mentales también. Y sentimiento. Ahí hay sentimiento. Siento mentiras. Entonces, eso hay que analizarlo también muy bien. Hay que meditarlo. Meditar qué significa. Porque yo digo sentimiento. O sea, siento pero miento. Estoy mintiendo en el sentir. ¿Sí? Entonces ahí me doy cuenta que todas esas expresiones del sentimiento que pasan por la mente no son reales. Si pasa por la mente del sentimentalismo, si pasa por la mente ya no es real. Para que sea real tiene que salir del corazón, ¿sí? Salir del corazón y expresarse simplemente.
pero en el momento que yo lo genero, lo creo en la mente y lo expreso desde la mente, es una mentira. Entonces, todas estas son las cosas. Además que eso nos pone en una posición de que la vida me debe, de que la vida ha sido injusta conmigo, de que yo he hecho las cosas bien y la vida no me corresponde, de que entonces de que sutano, de que mengano, de que fulano, entonces empiezo a echarle la culpa a todo el mundo, que es que la mujer, que es que los hijos, que es que el vecino, entonces nos volvemos unos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Nos volvemos, bueno, víctimas, volvemos víctimas y creamos unos victimarios. Entonces odio a mi papá porque, mejor dicho, odio a mi mamá porque una cosa, odio al vecino, odio al fulano, odio al mengano. Y entonces empieza a llenar de una serie de odios, de cosas eso, entonces ahí es donde tenemos que ver cuál es la canción psicológica que nos hemos contado. Cuando esa canción psicológica desaparezca, tenemos que cambiar esa canción psicológica por el centro de gravedad. Entonces, esa canción psicológica es lo que se convierte en un centro de gravedad. Entonces, todo lo que usted hace, toda la energía se la consume ese pensamiento, ese mal pensamiento y se la consume porque es un centro de gravedad. Si usted ahora cambia ese centro de gravedad y empieza a traer a usted solamente cosas positivas, mente positiva, eh, pero no el falso positivismo de ese, no, piense bien y ya piense en rico y ya va a ser rico, no, 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 no. Piense bien es ser agradecido, mira, tenemos muchas cosas por las que agradecer, la vida, la existencia. Una vez, eso lo aprendí yo en una toma de Yahé, donde me mostraban que yo estaba muerto. Bueno, y me mostraban cómo se sentía estar muerto. Entonces, el muerto no puede saborear nada, el muerto no puede sentir frío ni calor. El muerto, pues cuando uno ya pasa a ese estado, digamos, hay muchas cosas que no se pueden experimentar en ese estado. Pero en entonces después de esa toma, cuando volví a este mundo y me di cuenta de todo lo tan hermoso que tengo a mi disposición, a disposición de mis sentidos, a disposición de mí, pues, pero sin excederme, ¿no? Sino simplemente con la contemplación, con la observación, con el disfrute y deleite, sin llevarlo, pues, a la expresión del ego, sino siempre pues, desde la alegría y la felicidad del loco. ¿Sí? El loco tiene una rosa blanca. Entonces vimos que la rosa son los deseos. Cuando ya es blanca, pues son los deseos purificados. Entonces empezar a buscar esos deseos purificados, a purificar nuestros deseos. Y entonces vamos a entender lo hermoso que es vivir, lo hermoso que es la vida, las muchas cosas bonitas que nos da la vida, aprender a perdonar, ¿sí? Entonces, bueno, si no olvidamos estos estados erróneos de la mente, si no olvidamos esa canción psicológica, pues los egos van a seguir consumiéndonos toda la energía. ¿Sí? Esto es un tema también de energía, no es solamente de la mente y del tiempo que nos gastamos pensando lo que no debemos pensar, sino la energía, toda la energía que mientras yo podría estar creando algo hermoso, mientras yo podría estar creando mis cuerpos sutiles, mientras yo podría estar creando una realidad mejor, estoy es metido ahí dejándome robar la energía, dejándome drenar todo lo que tengo, pues. Entonces ahí la gente entra y hoy en día es algo triste ver cómo
Las personas están entrando en depresión, muchas personas están entrando en depresión, ya no tienen una razón de vivir, están entrando en esos pensamientos de muerte, de suicidio, en esos estados erróneos. Simplemente porque nunca, pues porque su canción psicológica siempre los ha llevado a ver lo peor de la vida y no han podido ver lo mejor de la vida, lo que es la vida, pues. Si bien la vida trae muchas experiencias y muchas situaciones, es para nuestro bien, ¿sí? Es para nuestro progreso, es para nosotros mismos. Entonces, simplemente las personas están sumiéndose en lo que el sistema las quiere. El sistema quiere llevar a las personas a esos estados, porque en un estado de adormecimiento, en un estado mecánico, pues usted tiene a toda la gente controlada, tiene a toda la gente ocupada, tiene a toda la gente pensando en lo que no debe pensar, y mientras los pocos que están en el poder, la mano negra de este universo, ese nuevo orden mundial, sigue alimentando cosas más arriba y más allá de nuestro entendimiento. Cuando estén preparados para los planos superiores, podrán verlo con sus propios ojos, de qué, a qué hemos estado alimentando durante toda la vida, ¿sí? Pero mientras tanto es inoficioso hablar de esas cosas. Entonces, bueno, se trata de pensar, de empezar a pensar bien, de empezar a perdonar, eh, de empezar o sea, hacerlo en mí y ayudar al prójimo también, ¿sí? De cambiar mi canción psicológica, cambiarla, eliminarla y llevarla a la supraconciencia y así mismo poder ayudarle al otro, pues porque pues no lo que hemos hablado y es que no somos seres que estamos en una montaña ni nada, estamos rodeados de nuestros hermanos, ¿sí? Son de nuestro prójimo, estamos rodeados de estas chispas que son yo mismo en otra expresión, entonces tenemos que ayudar, pues tenemos que ayudar, tenemos que poder hablarle, pero si yo no he salido de mi canción psicológica, lo único que voy a hacer cuando vaya a otra persona es meterla en mi canción psicológica, es meterla en otro estado falso de la conciencia y eso es lo que no tampoco podemos hacer. Entonces tenemos que primero nosotros limpiamos y ahí sí empezamos en ese trabajo. Ahora tampoco podemos obligar a nadie si las personas, hay personas que definitivamente no pueden salir por karma, bueno, por muchas cosas de pronto no pueden salir, pues bueno, no, tampoco nos podemos frustrar, tenemos que seguir, tenemos que observar, tenemos que contemplar y aprender. Entonces es vivir de instante en instante, de momento en momento. eh, hay que, hay que pagar, hay que pagar. Pero lo más importante es pues autoobservarme, poder autoobservarme para poder saber qué es lo que, qué es lo que debemos hacer. Ahí sí es aplicar la oración del Señor que dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A veces la gente yo veo que reza y reza y todo el día y se hace el rosario completo, 2 rosarios al día si quieren o 3. Eh, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Y yo digo, ¿realmente la gente perdona las ofensas del otro? Entonces, en la Cábala nos enseñan las 3 columnas. Entonces está la columna del rigor, la columna de la misericordia y la columna del Cristo, la vía directa, la columna en medio, pues, el pilar medio. Entonces, para poder decir
perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, estamos en esas dos columnas del rigor y de la misericordia. Si yo no, cuando yo perdono, estoy en la columna de la misericordia. Y entonces, porque yo soy misericordioso, puedo recibir la misericordia de Dios. Pero si yo me ubico en la columna del rigor, pues si yo no perdono, no voy a recibir el perdón. Entonces, por eso siguen pasando muchas cosas. El camino medio es un camino mucho más difícil, es el camino crístico, pero pues es el camino, es la vía seca, pues es difícil, pero es el camino directo, pues. Y es el camino del amor, del tiferet, del amor. Entonces, bueno, Jesús dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto en tanto estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldráis de allí hasta que pagues el último cuadrante, el último centavo, pues. Entonces, si yo vivo en un estado en el que alguien me debe, yo debo también. Si yo vivo en ese estado de que tengo que exigir algo, entonces alguien me exige. Entonces, si yo exijo que me paguen, yo tengo que pagar. Entonces, es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, y eso se convierte en un círculo vicioso si yo no freno la causa, las causas. Si yo no freno una causa negativa de venganza, de que yo le hago a usted y luego él me devuelve y yo le hago algo más fuerte y él me devuelve y entonces tengo que frenar ese círculo vicioso que es absurdo. eh, Porque pues todo lo que yo cobre me lo van a cobrar también. Entonces, las disculpas, la satisfacción cumplida, las humillaciones que les exigimos a otros, los males que nos causaron y los males que nosotros le exigimos al otro. Entonces, eso es un estado errado de la conciencia. Eso no, tenemos que salir de ese estado de que yo le debo y alguien me debe y que usted tiene que eso. Don Juan decía, bueno, la humildad, hay que cultivar la humildad, pero la humildad del guerrero, no la humildad del pordiosero. La humildad del guerrero no le agacha la cabeza a nadie, pero no permite que nadie le agache la cabeza tampoco, porque todos somos iguales. Esa es la humildad del guerrero, pues. Pero la humildad del pordiosero es que agacho la cabeza a los que considero están sobre mí, pero exijo que aquellos que están debajo de mí me agachen la cabeza. Y nosotros como padres de familia a veces, digamos, uno ve, entonces en el trabajo uno se agacha ante el jefe y en la casa uno quiere que los hijos le agachen la cabeza. Eso no es. Eso es de hipócritas, pues ese no es el camino, eso es la humildad del pordiosero. Entonces no nos interesa esa humildad, nos interesa la humildad del guerrero, ¿cierto? Donde todos somos iguales, donde el guerrero confía en su impecabilidad. ¿Ya? Entonces, bueno, es entender eso. Entonces cada cual canta su propia canción psicológica, eso es algo que tenemos que tener en cuenta acá y darnos cuenta, cada quien tiene sus propias cuestiones, cada cual tiene sus propias quejas, cada quien tiene sus propios estados mentales. Entonces hay que tanto observar mi propia canción psicológica como ayudarle al otro pues a que también observe su propia canción y salga de su canción para poder ayudar y para poder pasar a otros estados del ser. Entonces, bueno, es como la base de lo que quería compartir hoy para llegar a esa autorrealización íntima del ser
pues no lo podemos llegar con esos estados mentales, no podemos llegar con eso. Entonces piensen en cuál es esa charla interna, cuál es esa canción psicológica que se han contado toda la vida. Entiendan que ese es su centro de gravedad. ¿Para qué? Para que puedan empezar a eliminar esa charla, esa canción psicológica, poder observar cuáles son los yoes que se expresan, ¿cierto? Hay unos yoes del sufrimiento, hay otros del orgullo, hay otros de la autoimportancia, ¿sí? Decía don Juan Ana Carlos Castaneda, ¿sí? Hay que eliminar la importancia personal. Si no eliminamos la importancia personal, esto es algo importantísimo, y eso, eliminar la importancia personal, es un punto muy clave, y es dejar de sentirme importante, que mis problemas son importantes, que es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, es que usted no sabe, mejor dicho, tenemos que eliminar esa importancia personal para poder ser autoconscientes. Eliminando esa importancia personal para poder conectarnos con el ser. El ser no exige importancia, pues. El ser es, simplemente. No es ni más ni menos. Es. ¿Sí? Fluir en él sin yo. Fluir en él sin yo. Más bien yo lo cambiaría a fluir en yo mayúscula sin yo minúscula. Fluir en yo sin yo. Fluir en mi ser en mayúscula sin mi ego, pues. Para eso pues tenemos que eliminar y que dejarnos de creer la última Coca-Cola, y dejar de alimentar nuestra vanidad y nuestros no, es que mis problemas, es que usted no se imagina, es que usted no ha pasado por eso, es que usted no, eso es importancia personal. Entonces, si no eliminamos esa importancia personal, no vamos a poder llegar al ser. ¿Sí? Dijo Jesús, ¿sí? Dichosos los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, esa pobreza del espíritu no significa que no hay que cultivar el espíritu. Significa que aunque tú lo cultives, un verdadero maestro, un verdadero adepto, aunque sepa y aunque sea sabio, nunca se va a creer más que nadie. Nunca va a decir, no, yo ya no necesito de la supraconciencia porque yo ya soy maestro, yo ya hice y deshice, ¿no? Siempre va a ser un estudiante, siempre va a estar con su cabeza simplemente a sus pies, dejándose y guiar por su propia luz, por la luz de la supraconciencia, por la luz de, ¿sí? Dejando germinar en su mente, en su subconsciencia, dejando germinar eh, la supraconciencia. Entonces, eso es ser pobre del espíritu. Aquí va un pobre del espíritu, vea. Un adepto que no dice, que no está exhibiéndose al mundo y diciendo, no, yo soy ya un chamán, yo ya soy un nahual, yo ya soy la última Coca-Cola, yo ya me lo gané, yo ya... Porque esa persona ya no es un pobre del espíritu, no, ya es rico del espíritu, ya es abundante, entonces esa persona ya no necesita de Dios, esa persona entonces ya no necesita del cielo porque ya tiene su propio cielo. Eso es lo que significan esas bienaventuranzas. Eh, Dichosos los justos, los sedientos de justicia, porque serán saciados, pues. Entonces, simplemente vivir en esa voluntad primaria, vivir para esa voluntad primaria y vivir de acuerdo a eso, dejar ser, dejar fluir el ser. Dijo Facundo Cabral, si no me faltara el miedo ya habría conquistado el mundo, pues.
Entonces dejarnos de, si yo abandono el miedo, es el yo, pues el yo, el ego, pues que a veces se siente insuficiente, que no puede, que no quiere, que no tiene fuerzas, que es que yo no soy bueno para esto o para aquello. Tenemos que eliminar todo eso. No, es que yo que ya hablaba con una persona y yo le decía, mira, pinta, teje, haz alguna manualidad, aprenda la guitarra y me decía, no, es que yo soy Tauro y a los Tauro no podemos hacer esa, no somos buenos para las manualidades. Esa es su canción psicológica, esa es su charla interna. No, es que yo soy Tauro, es que yo soy Sagitario, entonces los Sagitarios podemos hacer esto y no podemos hacer aquello. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El tema de los astros son solamente para enseñarnos primero que tenemos unas influencias superiores, unas influencias astrales, ¿sí? De eso nos habla aquí el ser, ¿verdad? Esa cortina que está llena de estrellas está diciendo que el verdadero ser, claro, está dominado por influencias astrales, ¿cierto? Aquí también está estas influencias astrales que también están representadas en nuestros chakras, esta gran estrella que son todas las estrellas que vemos en el cielo y todas sus influencias sobre nosotros. Pero que nos influencien no quiere decir que no podemos o que tenemos que limitarnos por esa influencia. Significa que tengo ciertas habilidades y ciertas fortalezas, también tengo ciertas debilidades, pero como mi camino es el camino del despertar de la autorrealización, yo no puedo limitarme, no, porque limitarme es limitar el ser, y si yo limito el ser no voy a poder autorrealizarme, no puedo limitarme. Entonces, eso es lo más importante, dejar de expresar esos sufrimientos, dejar de expresar estas incoherencias, todas estas canciones, algunas canciones son articuladas, algunas son inarticuladas, pero todo el mundo tiene su canción. Entonces lo importante es examinemos, autoobservemos cuál es nuestra canción y empecemos a eliminarla. Eliminar esa canción, a transformarla, transmutarla y que nuestra canción sea la canción del ser. ¿Listo, muchachos? Entonces eso quería compartir en esta charla. Muchas gracias y muchas bendiciones también.